Dios les bendiga a todos en este día, señores, hermanos, hermanas y todas las personas, los oyentes que puedan escuchar esta palabra. Hoy vamos a hablar de un tema importante, de un tema que muchas veces fue mal presentado, y es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Tantas cosas se nos dicen de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu para mucha gente es vivir en las emociones, decretar cosas, promesas, como que Dios la va a cumplir por su palabra, por la palabra de la gente que la está decretando. Pero en realidad vivir en el Espíritu, como todas las cosas en la palabra, está claro y explicado gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó la verdad. Y eso es lo más importante, que nosotros nos llevemos de la verdad, de la palabra de Dios. Y vamos a leer un poquito de qué es lo que Jesús nos habló para vivir en el Espíritu. Y dice en Juan, en el libro de Juan 3:3, Jesús nos enseñó en su palabra que debemos nacer de nuevo en el Espíritu. Juan 3:3 nos habla, dice así. Esto fue cuando Jesús estuvo con Nicodemo. Quizás ustedes ya conocen este pasaje, pero Jesús dijo así. Respondió Jesús, algo que le pregunté a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá nosotros ya, el Señor nos está diciendo que si nosotros no tenemos un nacimiento, un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios, no podemos vivir en el Espíritu. También nos enseñó que no es algo que podemos lograr por nosotros mismos, sino que es una obra de Dios. ¿No es cierto? Muchas veces se nos dicen, tenés que vivir en el Espíritu, tenés que andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es lo que quiere Dios que hagamos. Pero resulta que esta obra no es una obra que venga de nosotros. Y vamos a compartir en la palabra Juan 1, 12 y 13. Dice así, Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿no?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces estamos viendo acá que es una obra de Dios. Entendemos que entendemos que esta obra ocurre por creer en Jesús y su obra en la cruz, donde pagó por nuestra culpa y nuestros pecados que habíamos estado hablando, llevando nuestra sentencia de muerte que nosotros teníamos encima de nuestro por ser pecadores frente de Dios, el Señor que es santo. Él llevó en la cruz esa sentencia, la cumplió Él, que era para nosotros, que en realidad nosotros teníamos que cumplirla, dándonos la paz con Dios y perdón y vida eterna en Él. Esto lo tenemos en la palabra de Dios también, en Efesios. Vamos a leer Efesios para que todo conste en la palabra. Vamos entendiendo que esta obra viene por nuestro Señor Jesucristo, por creer en su obra. Dice así, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, allí nos hizo hijos de Dios. De ahí en adelante empieza una nueva vida en el Espíritu. Entonces vamos entendiendo, hermanos, que vivir en el Espíritu no es una obra que nosotros podamos hacer, por más que lo digamos, lo decretemos, sino que es algo que viene de Jesucristo, que viene por la obra que Él hizo, y esta obra es la que Él hizo en la cruz. Los que creímos en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ahí es donde nosotros empezamos a vivir en el Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, allí nos hizo hijos de Dios, y de ahí en adelante empieza una nueva vida en el Espíritu. Esta nueva creación ahora es guiada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la oración. Estas son las bellas armas que nos dejó nuestro Señor para comenzar este nuevo camino relacionado con nuestro Señor Jesús. Juan 16, 8 al 14 vamos a leer. Dice así Juan 16,
del 8 al 14. Tengan paciencia, hermanos, vamos a poner el versículo, así ustedes lo pueden ir mirando. Hermanos, es tan importante que todas las cosas nosotros, hermanos, las verifiquemos en la palabra. A veces nos dicen, como siempre digo, tantas cosas, hermanos. Las sacan fuera de contexto y terminamos perdidos en tantas cosas y no encontramos la verdad, nos desviamos del camino. Y las cosas están en la palabra de Dios, gracias a Dios nos dejó su palabra. Y dice así entonces, Juan 16, Juan 16, del 8 al 14. Vamos a ver. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice en el 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es cierto? Leímos un poquito más, leímos hasta el 15. Entonces entendemos la obra tan grande que viene a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. La obra tan grande es que Él nos guiará toda la verdad, nos enseñará, nos recordará todo lo que Cristo dijo, también nos hará saber todas las cosas, nos hará entender por qué tuvo que venir Él también, porque dice que no creemos en Él, para convencernos de la verdad, del juicio que va a venir por aquí, en este mundo, ¿no es cierto? Que seremos juzgados ante Dios por todos nuestros hechos, y el que no recibió a Jesucristo será sentenciado a muerte. La muerte, como nosotros siempre hablamos, es la separación eterna de Dios. Después que dejamos esta vida, las cosas no se terminan acá, como mucha gente dice. La palabra no dice eso. Así que entonces vamos entendiendo cuál es la obra que viene haciendo el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Nos guiará toda la verdad, nos enseñará todo lo que Jesús dijo, nos recordará todo lo que Jesús nos habló y nos guiará a la verdad. Eso es lo más importante, hermano, porque la verdad es la que nosotros tenemos que seguir y esta verdad está en Jesucristo. Es Jesucristo esta verdad. Y está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podremos ir por el camino correcto. No podemos seguir a nuestro Señor Jesús, que es quien nos trajo la vida eterna y la verdad en nuestras vidas. Estábamos confundidos por cualquier camino y el Señor vino por misericordia y gracia. Y vamos a pasar a de lo que venimos hablando, Romanos 8, que habla de viviendo en el Espíritu, para que nosotros vayamos entendiendo un poquito más de qué es vivir en el Espíritu, como tantas gente que nos dicen debemos vivir en el Espíritu. Vamos entendiendo. Después igual vamos a dar un resumen final para no repetir tantas veces las cosas. Dice así, Romanos 8, del 1 al 4, vamos a estar leyendo. Y dice así, Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a explicar esta palabra un poquito para poder entender qué es lo que está queriendo decir aquí. Leyendo este pasaje podemos entender muchas cosas. Lo primero que entendemos es por qué Cristo vino en carne siendo Dios. ¿Se acuerdan que compartimos que el pecado entró por un hombre, Adán? Y por el pecado de él vino a todos los hombres. O sea que
Por cuanto Adán, que fue el primer hombre Adán y Eva fueron los primeros hombres, pecaron, toda esa naturaleza que había en ellos vino sobre nosotros. Entonces, nuestra naturaleza carnal viene a ser pecaminosa. Por eso el problema que nos explica acá por qué Cristo tuvo que venir en carne. Porque dice que Cristo tuvo que ser semejante a nosotros en eso. En que tenía que venir en carne, tenía que tener cuerpo. Cristo, vamos a decir una cosa, vamos a aclarar esto, Cristo no era semejante en carne, en todo a nosotros, sino en la carne. Cristo era santo, Él no tenía concupiscencia, Él no tenía deseos malos en su corazón, Él era santo. Él lo que vino a parecerse a nosotros es que tenía el cuerpo, ¿no es cierto?, de carne. Eso en otro momento lo vamos a explicar porque también hay mucha controversia con eso. Cristo vino a semejarse de carne para hacer todo lo que no podíamos hacer nosotros, cumplir los mandamientos de Dios, por lo cual éramos transgresores, y santificarnos para relacionarnos con Dios. O sea que vino Cristo a hacer, ¿qué vino Cristo a hacer? Vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir por la carne pecaminosa que teníamos. Nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios y tampoco podíamos santificarnos para estar enfrente del Señor. Nosotros, por nuestra naturaleza, acuérdense que habíamos hablado de que por ser pecadores nosotros estábamos lejos de Dios. Romanos 3:23, creo que era. Por cuanto todos pecaron, están destituidos lejos de la gloria de Dios. Entonces eso fue lo que vino a hacer Jesús en la carne. Cristo vino a obedecer lo que nosotros no pudimos obedecer. De esa forma Él nos justificó a nosotros. Bueno, o sea, que nuestro gran problema está en nuestra naturaleza carnal. Ahora, ¿cómo sabemos que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Vamos a dar varias razones. Vamos a leer Juan 3:12. Juan 3:12. Muy bien. Juan 3:12. La persona que no tiene el Espíritu no cree. No puede creer en la palabra de Dios. Dice así Juan 3:12. Dijo así Jesús: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está en el mismo pasaje cuando habló con Nicodemo. Le explicó el Señor por qué teníamos que nacer de nuevo. Una de las cosas era que las palabras que Él había dicho no las íbamos a creer. Por eso necesitábamos nacer nuevamente del Espíritu. Una de las cosas que le pasa a una persona que todavía no nació y no tiene el Espíritu de Dios, no cree en lo que habló Jesús. Él no cree en la palabra de Dios. Vamos a leer otro pasaje que está en Juan 16:9. 16:9. Dice así. Esto es Juan 16:9. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Acá está hablando por qué tenía que venir el Espíritu Santo. Nosotros no creíamos en Dios. No creíamos en su palabra. Entonces Él vino a convencernos de eso. Él es el único que nos puede convencer de la verdad. Por eso nosotros, si no tenemos el Espíritu, no creemos. No podemos creer en Dios. No podemos creer en su palabra. Vamos a otra razón. No podemos agradar a Dios. Esto es terrible, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos tantas cosas para poder agradar a Dios. Pero sabe, hermano, que si usted no recibió a Jesucristo y usted no nació del Espíritu, no puede agradar a Dios. Porque solamente por medio de Jesucristo, quien nos justificó, podemos agradar a Dios. Por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que hizo todas las cosas. Nosotros tenemos que estar revestidos de Él para que el Señor nos acepte. Y vamos a leer entonces Romanos 8, 7 y 8. Acá, Romanos es un libro muy hermoso, hermano, para poder entender qué es lo que habla Dios del Espíritu y de la carne. Todas las cosas constan en la palabra de Dios y eso es tan importante, hermano, que tengamos esto de la palabra de Dios. Toda duda nos va a sacar
hermano. Dice así, Romanos 8. Leíamos cuáles de las otras cosas pasan cuando no tenemos el Espíritu. No podemos agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Dice así, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan que el gran problema estaba en nuestra naturaleza pecaminosa? Nuestra naturaleza carnal. No podemos agradar a Dios. ¿Cuáles son los designios de la carne? Por cuanto nosotros no podemos agradar a Dios. Vamos a leer un poquito los designios de la carne, que está en Gálatas 5, 19 al 21. No podemos agradar a Dios carnalmente si no tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Una nueva vida, un nuevo ser, un nuevo corazón. Un corazón como el que nos dio Jesús, con el Espíritu de Él, para amar al Padre, para amar las cosas de Dios, para amar su palabra y creer en su palabra. La carne no puede agradar a Dios. Vamos a leer Gálatas, entonces, 5, 19 al 21. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea que se notan, hermano, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas son las cosas que están en la carne. Y es algo tremendo, hermano, pero realmente están en la carne, y cuando no tenemos este nuevo nacimiento, estas cosas son más evidentes y no solamente las pensamos, sino que muchas veces las llevamos a cabo. Y nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo, es justo y es apartado del mal y apartado de cualquier inmundicia, hermano. Le damos gracias a Jesús por la obra que Él hizo. Entonces leímos los designios de la carne. Dice que nosotros no podemos agradar a Dios en la carne. Bueno, dice así, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Viene hablando. Ahora vamos a leer Romanos 8, 9. Dice así Romanos 8, 9. Ya vamos a ir terminando, hermano, es corto porque ojalá que le haya quedado claro. Lo más importante es que le haya quedado claro. Igual ahora vamos a pasar por un... Dijimos Romanos 8, 9, ¿no? Dice así Romanos 8, 9. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Si alguno no vive en el Espíritu, no tiene este nuevo nacimiento, no es de Cristo. No es de Cristo. Y ahora vamos a explicar un poquito más de lo que vine hablando acá. Vamos a leer Primera de Juan 5, 10 al 12. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no aceptó a Cristo, si alguno no aceptó la obra de Cristo, no es de Cristo. Dice así, Primera de Juan 5, del 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es duro, hermano, pero es así.
nosotros, cuando no tenemos al Espíritu de Dios y no creímos en la obra de Jesucristo, no solamente le hicimos mentirosa al Señor, sino que tenemos existencia, sí, pero no tenemos vida en nosotros, no tenemos vida eterna. Habla esto su palabra. Y vamos a ir cerrando y concluyendo. Espero que se haya entendido que esto es lo que pasa cuando no tenemos el Espíritu. Nos pasan todo este tipo de cosas. No creemos, no podemos agradar a Dios. Practicamos este tipo de cosas. Y no estamos hablando que cuando nosotros tenemos el Espíritu, hermano, no tenemos pecado ni malos pensamientos, sino que se sujetan. Es mucho más fácil. Y cuando nosotros agradamos a Dios, lo hacemos de corazón. No lo hacemos por fuerza, lo hacemos con amor. Porque está el Espíritu de Dios en nosotros y es diferente. Vamos a compartir ahora Gálatas 5, 16 y 17. Ya con esto vamos a ir culminando. Y dice así. Gálatas 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Como hablábamos hoy, Cristo nos libró de esa ley, ¿no es cierto?, que nos condenaba. Pero si vivimos en el Espíritu y vamos entendiendo lo que es vivir en el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y vamos a leer entonces, ¿qué es, hermanos, tener al Espíritu? ¿Cuáles son las cosas que se muestran en nosotros cuando nosotros tenemos al Espíritu? Hablamos ya de una de las cosas, que es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a la palabra de Dios, tenemos una relación con Jesucristo porque por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas y todo se trata de Él. Y estos son las cosas, los frutos, el fruto del Espíritu, que es el que se muestra cuando nosotros tenemos al Espíritu. Es algo hermoso para nosotros. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que los que son de Cristo han crucificado la carne. Han aceptado esa obra que vino a hacer Jesús, como leíamos hoy primero, que dice que Cristo vino a condenar el pecado en la carne. ¿Sí? Nos dio un nuevo nacimiento en el Espíritu y nosotros por el Espíritu de Dios somos guiados a la vida eterna y no a la confusión y a vivir de una manera, hermano, que no tenemos fruto de arrepentimiento, ni frutos de amor, ni fruto de paz, ni de paciencia, ni nada. Así que bueno, hermano, concluimos con que vivir en el Espíritu es creer en la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y seremos guiados por Él. Seremos guiados por Él, porque a través de esta obra el Señor nos dio su Espíritu, y eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, ser una nueva criatura en Cristo Jesús, con su Espíritu a nosotros, guiados por su palabra y su verdad. Así que espero que les haya quedado claro, hermanos. Dios me los bendiga y ustedes sigan buscando la palabra de Dios, porque todavía hay muchas más cosas para hablar, no lo vamos a hacer tan largo, pero hay mucho más. Y la verdad que es hermosa esta obra y le doy gracias a Dios por esta obra y que esta obra pueda hacer en cada uno de ustedes, hermanos, para poder vencer todas estas cosas que nos alejan del Señor, que nos dio vida eterna.